Arthur solo tenía una pequeña sonrisa al ver a sus rivales y sabía que la batalla no sería nada del otro mundo porque el poder de las dos guerreras no era mucho. ¿Qué es lo que te genera risa, estúpido? ¿No ves que te voy a matar?, diría Akame con una pequeña sonrisa. Ay, niña, no sabes lo que dices. Si supieras el verdadero poder mío no estarías hablando esas estupidez. Al final nadie en este reino y reinos inferiores saben quién soy, diría Arthur serio. ¿Qué me importa si eres un dios de cuarta? Te vamos a matar así de simple, diría Ichiro, pero en su interior sabía que la batalla podría ser difícil al ver el gran poder interno de su rival, pero eso no le importaba. Al final su poder podría crecer con el tiempo. Entonces tanto que hablan, ataquen y veamos de qué lado sale el ganador, si del suyo o del mío. Al final solo hablando sabes hacer las cosas, diría Arthur con una pequeña sonrisa cuando veía a sus dos rivales. Akame, no te vas a meter, quiero darle una lección a este estúpido, enseñarle quién es el que manda en este lugar, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. ¿Estás seguro de lo que dices y podrías con él? No solo digas, porque la podrías pasar fatal, diría Akame seria. No te preocupes por algo, he entrado al máximo y he alcanzado el pico máximo de mi poder. Este guerrero solo será un debilucho nada más, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Si tan seguro estás, pues espero no mueras como lo estúpido que eres de confianza, pero bueno, me da igual si mueres, sería tu no yo, diría Akame con una pequeña sonrisa. Ay, mejor cállate y mira si ayudas a las otras dos estúpidas, diría Ichiro, pero cuando vino a ver ya había sido impactado por un brutal golpe que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Vaya, veo que eres del que más habla y no hace nada más que caer a lo estúpido por lo que veo, diría Arthur, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Por darme un simple golpe te crees el mejor, no me hagas reír, solo eres un vil estúpido que aprovechó que estaba con la guardia baja, diría Ichiro serio, mientras se ponía a la altura de su rival. Jaja, a ver, dame un golpe si tan fuerte te crees, o solo eres una vil estupidez, diría Arthur, cuando esquivó uno de los golpes que se le había lanzado mientras a una gran velocidad le dio un fuerte golpe. Ichiro salió disparado a una gran velocidad que impactó el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Arthur no se detuvo ahí, a unas grandes velocidades empezó a dar brutales golpes. Cada fuerte golpe que él lanzaba no se contenía en lo más mínimo, estaba usando su verdadera fuerza en cada puñetazo que daba. Ichiro solo estaba siendo molido a brutales golpes, que cada uno lo hacía temblar, hasta que de una brutal patada salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Veo que me aproveche de ti con esos simples golpes, diría Arthur, viendo a su rival con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿cómo fue que ni lo vi? Cada golpe lo recibí de lleno, eso no debería ser así, son más fuerte que él, ¿por qué me pasa esto?, diría Ichiro, el cual se ponía de pie, limpiándose la sangre que salía de su nariz y boca. Pues eso es porque eres muy débil, no eres nada más que una vil escoria con egos de grandeza, diría Arthur con una pequeña sonrisa. Arthur sabía perfectamente que el rival no era nada más que una basura a la par de él. Bueno, es que una Yagami del reino de ellos es el más fuerte ante simple guerreros, él es uno de los guardianes de las puertas del reino, por algo su poder es muy grande, superando por mucho a los dos rivales, pero él quiere darles un entrenamiento, enseñarles lo que nunca van a aprender, una humillación, y que superen sus límites si son capaces de eso. Ichiro no diría nada más y se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe que a su paso solo generó un caos por el inmenso poder que él tenía. Arthur solo veía eso con una pequeña sonrisa a la vez que comenzó a esquivar los fuertes golpes que iban a donde él, cada golpe uno los detenía y otros los esquiva con mucha facilidad. La batalla para él no era nada más que una pérdida de tiempo, pero podía divertirse al final, un calentamiento para la batalla final no estaría nada mal. Ichiro, cada segundo él se estaba esforzando al máximo con brutales golpes, que cada golpe que lanzaba era intenso, pero ni uno daba en su objetivo, siempre estaba siendo esquivando. Arthur a una descomunal velocidad le dio una brutal patada que a su paso del movimiento creó una fuerte cortina de fuego por la intensidad. Ichiro no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, mientras sintió como algunos huesos habían sido destruidos por dicho ataque mientras veía a su rival serio. Vamos Ichiro, si eres un Yagami de verdad usa el verdadero poder y no dejes que te humillen, porque si lo eres y no me haces nada eres una vergüenza para mi raza. Yatogami dio más batalla pero su confianza la pasó factura, pero al final demostró lo fuerte que puede llegar a ser él, así que vamos, demuestra lo fuerte que eres y no dejes que te humillen, diría Arthur, el cual sabía que el poder de los Yagami era grande si los entrenamientos habían sido bien.
Maldito, ya guarda silencio, que para lo único que sirves es para hablar y hablar, y eso me aburre cada vez que dices estupidez, diría Ichiro serio, ya que le había aburrido las palabras de su rival. Si tanto te aburre, a ver, ven y ciérrame la boca, y si no te mandaré directo con el dios de los Yagami, no como piensas, sino bien muerto, diría Arthur con una pequeña sonrisa. En eso toda la zona de combate, fuertes rayos dorados empezaron a caer segundos tras segundos, un poder inmenso, se empezó a sentir la grandeza del Yagami era notada en ese aumento de poder, el suelo se partía por la inmensa presión que era liberada por parte del guerrero, su poder no dejaba de aumentar hasta de un fuerte grito de bestia, había liberado el 50% de su poder, que lo que tocaba se destruye por su inmenso poder. Vaya, impresionante, has logrado un gran poder, pero ahora espero seas un digno rival, y no seas una escoria como lo eres, diría Arthur, que había sido impactado por un brutal golpe que salió disparado, hasta detenerse en unas rocas mientras tenías una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te da gracia?, diría Ichiro, el cual daba pasos lentos a donde su rival cada paso generaba fuerte cráter. Que ahora podré ver la verdadera fuerza del Yagami, diría Arthur, cuando se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Ichiro no se quedó viendo eso, que se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso solo se iba generando un caos por el gran poder y presión. Ambos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que a su paso se destruyó más de lo que ya estaba destruido. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe que ellos estaban lanzando hacían temblar la zona de combate. Donde viera solo ibas a ver dos veloz rayos impactarse, fuertes golpes, cada fuerte golpe que ellos estaban lanzando generaba fuertes explosiones por donde iban pasando. Ichiro se movía a unas grandes velocidades con brutales golpes, él sabía que no debía guardarse nada porque su rival sacaría provecho de eso y le sería falta si le llega a clavar un golpe en un punto clave de su cuerpo. Arthur esta vez estaba siendo víctima de los brutales golpes de su rival, pero no era dañado de gravedad, solo eran simples golpes, pero él había bajado el poder hasta el nivel de ellos, por lo cual el daño era un poco más y eso hacía que Ichiro pensara que era mejor en todo. Arthur de una fuerte patada salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por dicho golpe que recibió. Remolinos sagrados, cortes del inframundo, diría Ichiro, cuando lanzó la brutal técnica a una gran velocidad que a su paso solo se iba generando un caos. Palmada del rayo caótico, diría Arthur cuando dio una palmada y a su paso todo se iba destruyendo por el brutal ataque, aunque se viera pequeño pero era poderoso en todos los aspectos, hasta impacta con los remolinos que los destruyó por completo. Ichiro esquivó el ataque del guerrero mientras lo veía serio. Es necesario ese ataque, sí que es débil, pensé que daría más fuerte, diría Arthur con una pequeña sonrisa. ¿Cómo es posible eso, que un ataque de ese nivel haya sido vencido así de fácil? Según yo es más fuerte que el ataque que él me lanzó, diría Ichiro serio porque no entendía ese punto. Pues es simple la respuesta, mi poder sobrepasó el de tu ataque, una palmada de esas al máximo poder puede destruir planetas enteros sin muchos problemas, por eso no la uso siempre, dirá Arthur serio. Si lo dice en serio debería cuidarme y que no me lance una técnica así porque la pasaré falta en todos los aspectos, solo esa podría destruir este planeta por el poder que llegue a sentirse, diría Ichiro en sus pensamientos. ¿Seguirás sumergido en tus estúpidos pensamientos o vas a hacer algo?, diría Arthur, el cual se había movido a una descomunal velocidad que a su paso solo generó un caos. Ichiro no fue capaz de ver el brutal ataque que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Veo que usa demasiada fuerza en ese ataque por lo que veo, diría Arthur, viendo dónde había caído el guerrero. A veces el guerrero no sabe medir con la fuerza que ataca y ataca como si el guerrero soportara sus golpes. Ichiro se ponía de pie viendo al guerrero serio, él sabía que su batalla estaba perdida por el inmenso poder del guerrero, pero él se pondría de pie de nuevo, sabiendo eso no le importaba darlo todo en batalla y morir con honor. Lo mejor que puedes hacer es rendir mejor y dejarme la batalla, así ya no sigas porque vas a morir, diría Arthur serio, viendo al guerrero con seriedad. Él lo quería dejar vivo y llevarlo al palacio y ver si es de sangre real. Yagami o solo se hace pasar por uno. Claro que no me voy a rendir, no importa si soy masacrado a golpes y mi cuerpo deja de moverse, no importa, me pondré de pie las veces que sea necesario. Si mi rival sigue de pie yo seguiré de pie sin importar el dolor, diría Ichiro. Eres alguien de admirar, la verdad. Otros guerreros ya no se pondría de pie con esos golpes, se quedarían así sin moverse, pero tú te pones de pie sin importar el dolor, por eso tendrás una muerte digna como te mereces, diría Arthur viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Muerte?
¿Acaso piensas que me vas a vencer así de fácil? Eso ni en tus mayores sueños va a pasar y lo sabes perfectamente que no me vas a vencer fácil, diría Ichiro, cuando se movió a una gran velocidad que a su paso solo dejó un inmenso caos por su magnífica velocidad. Bien, le daré unos simples golpes para ganar la batalla y así se termina esto y seguiré después con ella, diría Arthur, el cual se movió a una descomunal velocidad. Los dos guerreros se lanzaron a unas grandes velocidades que a su paso solo iban generando un caos por su inmensa velocidad. Al impactar sus puños se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que ellos se iban dando hacían retumbar ese lugar de la batalla. Por cielo y tierra solo se veían a unos veloces rayos impactar fuertes golpes que cada uno hacía temblar ese lugar de la batalla. Arthur se movía, esta vez estaba impactando muchos golpes, cada uno era salvaje con una fuerza impresionante que su rival sería imposible que la esquivar. Ichiro, como se mencionó, estaba siendo presa de los brutales golpes que cada uno le hacía un brutal daño, hasta de un fuerte golpe salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Poneos de pie que la batalla aún no termina, y eso lo sabes, aún puedes seguir, libera más poder, libera esa bestia interna y deja de ser un débil, diría Arthur, viendo dónde había caído el guerrero. ¿Estás bien o necesitas ayuda en algo, o puedes morir sin ayuda?, diría Akame en burla viendo al guerrero. No te preocupes que puedes seguir, esto no será nada del otro mundo y lo sabes, solo estoy dando ventaja, cuando sea el momento de usar mi verdadero poder ahí demostraré quién manda de verdad, diría Ichiro. Jaja, pues estás equivocado, él en ningún momento te ha dado un golpe certero, así que es mejor que luches en serio la batalla, más bien tu muerte será la más rápida nunca antes vista, diría Akame seria. Eso nunca pasará, tú sabes cómo es mi verdadero poder, hasta dónde soy capaz de llegar con mi liberación al máximo de mi poder, eso está más claro, o me equivoco, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Bueno, pues ten mucha suerte, que ese guerrero oculta aún más poder del que podemos ver, y eso lo dijo porque con el ojo místico de la realidad he visto el verdadero poder, y la verdad no te diré mejor para que te sorprendas, diría Akame, la cual terminó comunicación. Ay, Akame, todo te da miedo, pero bueno, yo te demostraré que ninguno poder es más grande que el del gran Ichiro Yagami, diría el guerrero, el cual se ponía de pie viendo a su rival. Ella sabe la verdad y no se mete en lugares donde no podrá salir viva, pero a diferencia de tú, diría Arthur serio. Jaja, si eso piensas, pues ya lo veremos, diría Ichiro serio, por eso, porque sabía que el guerrero era fuerte. Bueno, si ya tú no quieres ver la realidad, es tu problema, porque en los próximos movimientos le daré fin a esta absurda batalla, diría Arthur, el cual se movió a una descomunal velocidad que a su paso solo iba dejando un caos por su gran poder. No dejaré que me venza así de fácil, no me dejaré ganar yo, el gran Ichiro del clan más grande de la existencia no será vencido así de fácil, diría Ichiro, cuando su poder no dejaba de aumentar segundo tras segundo que pasaba, su poder no dejaba de aumentar, fuertes rayos no paraban de caer, vientos eran liberados, el poder del guerrero se hacía sentir segundo tras segundo, hasta de un fuerte estallido de ki el guerrero había liberado el 120% de su gran poder, ese 20% lo había logrado en el momento, pero como Kanoe tendría consecuencia por el uso masivo de poder y que su cuerpo no estaba entrenado para eso. Arthur salió disparado por las fuertes ondas de ki que eran liberadas mientras se ponía de pie, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa, ya que sabía que la batalla tomaría un rumbo diferente y eso sería interesante en todo aspecto. Vamos, ¿qué pasó? ¿Te quedarás viendo como un estúpido o me atacarás?, diría Ichiro viendo al guerrero con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso solo se iba generando un inmenso caos. Él es impresionante, pero lastima que tiene una arrogancia que no le sirve para nada bueno, solo para ser un fanfarrón, nada más, de ahí solo es una basura, diría Arthur en sus pensamientos, el cual igualó el poder del guerrero y se lanzó a una gran velocidad también. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se generó una inmensa explosión que a su paso destruyeron kilómetros a su paso por el inmenso impacto de sus puños, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que ellos iban lanzando hacía temblar la zona de combate por la intensidad de sus golpes. Arthur se movía a unas grandes velocidades, pero tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que muchos los recibía de lleno, hasta que recibió una salvaje patada que salió disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. Flor de loto, diría Ichiro cuando lanzó la técnica a una descomunal velocidad que a su paso solo se iba generando un gran poder, el inmenso poder del ataque.
Oscuridad infinita cae en un infinito vacío, diría Arthur, cuando su técnica fue liberada, que a su paso todo se volvió una oscuridad, un vacío sin fin. El ataque de la nada terminó explotando, que cientos de kilómetros fueron destruidos a su paso por la brutal técnica que había sido liberada. Ichiro había caído al vacío, pero se logró detener. Video seriamente a su adversario, porque esa técnica fue interesante para él. ¿Qué pasó? ¿Acaso una simple técnica? Te dejo así de asustado, diría Arthur, el cual veía a su adversario con una pequeña sonrisa. No se me había olvidado esta técnica. Al final los años afectan tantas batallas, la mayoría de cosas se olvidan pero nuevas se aprenden, eso es lo bueno, pero lastima que el final siempre llega, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. ¿Final? ¿Crees que me podrás ganar? ¿Acaso estás bien de la cabeza? Tú solo estupidez hablas, solo por tener ese aumento de poder te crees el más poderoso, pero bueno, ya veremos cómo te sale tu circo, diría Arthur, el cual se movió a una gran velocidad. Él posee un gran poder, pero eso no me detendrá, me pondré de pie las veces que sea necesario, y eso lo haré saber, soy más fuerte que él, diría Ichiro cuando se movió a una descomunal velocidad. Los dos guerreros le volvieron a dar inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, por cada brutal impacto de los dos, generaban fuertes explosiones sin cesar a su paso, por donde vieras en ese infinito espacio solo dos rayos y ondas de ki que se generaban por los brutales impactos. Ichiro se movía a unas grandes velocidades, pretendiendo ganar la batalla, pero se le hacía imposible, siempre era afectado por los fuertes golpes. Arthur se había dejado de juego, se había empezado a impactar más golpes a unas salvajes velocidades, que su adversario por momento tenía muchas dificultades al esquivarlo. La batalla de ellos dos duró por un largo periodo del fuerte e intenso intercambio de golpes, la dimensión infinita oscuridad solo estaba envuelta de caos, estaba soportando la intensa batalla, aunque no era para eso. Ichiro lanzó un descomunal golpe a una salvaje velocidad, Arthur no se quedó atrás y también lanzó el brutal golpe a una velocidad descomunal. Al impactar sus puños el lugar de batalla se partió en dos, la técnica fue destruida por el salvaje impacto mientras ambos guerreros se separaron mientras tenían una pequeña sonrisa. Ambos tomaron distancia de la batalla ya que había sido buena en todos los aspectos, los dos demostraron de lo que estaban hechos. Nada mal, compañero, lo has hecho perfecto, pero lastima que el poder que tiene llegara a su fin, porque ningún poder es eterno, diría Arthur, viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. ¿Qué tan seguro estás de eso? Al final no sabes hasta dónde es capaz de llegar un Yagami, el poder es ilimitado con mi sangre guerrera, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Estás muy equivocado, tu poder tiene un límite, y eso lo sabes todo, el poder llega a tener límite y el tuyo lo llegará, no por ser Yagami serás el más fuerte, nunca son las cosas así, así que mejor guarda silencio, que al final es mejor callarse y hablar cuando tu rival está a tus pies, diría Arthur con una pequeña sonrisa. Pues espera unos minutos y te pondré a mis pies como corresponde estar, diría Ichiro, cuando se movió a una salvaje velocidad con un fuerte golpe, que a su paso el caos se iba viendo por su magnífica velocidad. Bien, deberá ponerlo a mis pies, como debe estar, diría Arthur, el cual se movió a una velocidad descomunal. Los dos guerreros empezaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar la zona de combate, por donde vieras ibas a ver a los dos guerreros darse fuertes golpes. Ichiro se movía a unas descomunales velocidades, dando fuertes golpes, cada fuerte golpe era peor que el anterior. Arthur solo recibía los brutales golpes, cada uno le hacía un fuerte daño hasta que por descuidarse unos segundos recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Ichiro no se detuvo con ese golpe y a unas grandes velocidades empezó a dar brutales golpes, cada uno estaba empeorando segundo tras segundo. Arthur está siendo masacrado a golpes hasta que de una brutal patada fue enviado a estrellarse con una montaña de nuevo, que se generó una inmensa explosión. ¿Qué pasa? Ponte de pie que la diversión apenas inicia, quiero que me des una batalla digna, quiero que me hagas sentir el verdadero terror en una batalla, diría Ichiro, el cual se sentía superior por esos simples golpes que le había dado a su rival. ¿Es en serio que te crees superior por unos simples golpes? No me hagas reír, eso no es nada para mi cuerpo, al final son golpes que podría darte en segundos, pero veo que tiene la ventaja unos segundos y ya se cree el más fuerte, das lástima, Yagami debería mejorar en eso y dejarte de creer el más fuerte cuando solo eres un charlatán que no sabe medir la diferencia del poder de tu adversario, diría Arthur, el cual salía de la explosión con una pequeña sonrisa. Imposible, ¿cómo es que sigues como si nada después de recibir esos golpes? Debería ser imposible, por lo menos deberías estar inconsciente por cada golpe que te di, diría Ichiro, el cual no sabía qué había pasado y no tenía la menor idea de cómo había sido todo.
La verdad tus golpes sí fueron impresionante, pero no lo suficiente para ganarme, y eso lo sabes perfectamente. Tenías una fuerza brutal sí, pero recuerda quién soy, recuerda mi poder no es normal a vista de ustedes los dioses por así llamarlos. ¿Acaso te he mostrado mi verdadero poder? No verdad, así que mejor guarda silencio, que cuando te toque verás la verdad de mi poder, diría Arthur serio viendo a su rival. Pues a ver, demuestra ese falso poder del cual hablar para dejarte humillado con el gran poder que dices, diría Ichiro serio, pero él sabía que el poder del guerrero podría ser más grande que él, pero eso no le importaba, iba a liberar sus sellos y sería la bestia que debería ser el gran Ichiro, pero solo en sus ilusiones sería eso. ¿Eso crees? Pues bueno, espero soportes y no llores como la nena que eres. Al final no eres nada más que una escoria a la par mía, diría Arthur, el cual su poder empezó a aumentar, que la zona de combate era destruida por el gran poder del guerrero. Segundo tras segundo el gran poder del rival era magnífico. Ichiro se sorprendió, el poder de su adversario lo había superado fácilmente, y eso que vio que no era el máximo poder, eso lo sacó de quicio al saber que su rival era más fuerte que él. ¿Qué pasa? No me digas que ese es todo el poder que has logrado. Vaya chistes, no eres nada más que un charlatán, tu poder no es nada ante el mío, diría Ichiro, aunque por dentro estuviera muerte en temor. Debería ser firme ante eso. ¿Es en serio que dices esa estupidez, sabiendo que tiene un temor interno peor que ella? Vaya que el orgullo avances de un guerrero puede ser fuerte, pero el de él ya se pasó de estúpido literal, diría Arthur en sus pensamientos viendo al guerrero. ¿Seguiremos batallando o me dejarás la batalla? Veo que tienes miedo en tus ojos, lo veo que no quieres seguir y tu cuerpo está igual. Esos pasos hacia atrás de cobarde te han delatado, diría Akame seria. Claro que no, yo seguiré, no importa si muero. Como te mencioné, la batalla no se dará por terminado así de simple, daré mi mayor esfuerzo, no importa las veces que me tenga que poner de pie Lohar para demostrar mi gran poder y ponerlo a mis pies, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Oye, la verdad estás realmente estúpido, no eres capaz de hacerle el mínimo de daño y quieres eliminarlo. Ay Dios, contigo solo es ser una espectadora de cómo te matan, pero bueno, eso quieres, pues veré cómo te humillan de nuevo, diría Akame, la cual se alejó y se sentó en unas rocas mientras tenía una pequeña sonrisa. ¿Estás segura de no recibir ayuda de tu compañera? Al final es mejor así, no será aburrida la batalla y no mueres fácil como crees, diría Arthur serio viendo al guerrero. Él sabía que podría vencer a su rival fácil, pero quería enfrentarse a los dos para que la batalla sea más intensa. Claro que podré yo solo, o al final mi poder es muy grande como los has visto. No me vencerás así de fácil, eso tenlo claro, que no me rendiré fácil, lucharé hasta el final, hasta que mi cuerpo ya no pueda más, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Bueno, pues espero no seas una pérdida de tiempo. Al final quiero ver que seas capaz de darme una digna batalla, donde me pongas en verdaderos apuros, donde sienta que estoy contra las cuerdas, diría Arthur con una pequeña sonrisa viendo a Ichiro. Lo veo imposible, el poder que él tiene me supera y por mucho no creo ponerlo contra las cuerdas. Él sí me puede poner así y peor, perder en un fuerte intercambio de golpes, pero no importa, y lo daré todo de mí y ganaré esta estúpida batalla, diría Ichiro serio. Estúpida, claro, una guerra que tú mismo buscas es una estúpida. Bueno, en fin, los seres sin cerebro no saben qué hacer, al final liberan las batallas, pero no saben la verdad, eso los hace unos débiles siempre. Pero bueno, no debo juzgar por lo que digan, solo debo ponerte a mis pies. Gravedad del rey, cae de rodillas, diría Arthur cuando una intensa gravedad cayó sobre el guerrero. Imposible, no puedo moverme, siento como cada músculo de mi cuerpo está siendo sometido a una intensa gravedad, diría Ichiro, el cual intentaba moverse pero era imposible. 99 ilusiones, cae en un vacío de sufrimiento, diría Arthur cuando un ojo místico de él brilló intensamente viendo a su rival. Ichiro no pudo evitar ver esos ojos, que recibió el ataque visual que lo hizo caer en unos bucles de sufrimiento. Cada segundo sentía que su vida pasaba por sus ojos, pero él estaba liberado. Esa guerra lentamente se ponía de pie viendo a su rival, sus ojos eran más fríos, parecen muertos, y se ponía de pie. Él sabía que la batalla ahora debería liberarla lo más intenso que podría. Te pones de pie ahora, libera esa furia, deja que la bestia interna sea libre, diría Arthur, el cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una descomunal velocidad que a su paso solo dejó un caos. No debo dejarme ganar por este estúpido, yo puedo luchar hasta la muerte, debo demostrar que soy un Yagami puro, no una basura, diría Ichiro, el cual se movió a una gran velocidad. Los dos guerreros, al impactar sus puños, se dio una inmensa explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la brutalidad de sus puños, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe que ellos se iban dando se hacía un caos, por donde vieras solo verías a dos destellos darse fuertes golpes. Arthur se movía a unas grandes velocidades, que donde vieras solo ibas a ver un caos inmenso por la brutal velocidad y fuerza que implementa al guerrero.
La batalla de los dos guerreros estaba siendo muy destructiva en todos lados, donde vieras solo verías un caos por los brutales golpes. Cielo y tierra se veían como se iban impactando brutales golpes, donde vieras solo se iban generando fuertes explosiones por cada brutal golpes que se daban. Veo que Ichiro lo está dando todo en la batalla, cada fuerte golpe que él lanza quiere hacerlo para matar a su rival, pero veo que será imposible. La fuerza del guerrero es por mucho superior que el guerrero. Por más fuerte que quieras ser nunca podrás ganarle a una bestia, pero yo podría hacerle más daño o solo quedas en ridículo. Eso lo tendré que poner a prueba, diría Akame en sus pensamientos mientras veía la batalla. Akame, dime qué tan segura estás de librar una batalla con él y ganarla al 100%, diría Ryota serio, ya que los guerreros estaban siendo humillados y él no pensó que eso podría ser capaz. Bueno, en sus planes no estaba el guerrero del reino de los Yagami para intervenir en la batalla y eso le está frustrando la victoria. Estos 90% de poder ganarle, pero no sé, al final el poder de verdad de él no ha sido liberado, por lo cual puedo estar ocultado aún más poder y eso me pasará factura, y lo sabe perfectamente, diría Akame seria. Bien, a lo mejor ya sabes que tu gran poder no tiene un límite ya que has liberado ese sello. Sé libre como la bestia que eres, no te detengas, gana aunque tengas que dar la vida, diría Ryota serio. Bien señor, así será, pero usted ¿por qué no lucha? Según esta batalla es suya, no de nosotros, o me equivoco, diría Akame seria. Sí, pero no quiero hasta que ustedes sean derrotado, ellos por lo menos se habrán debilitado, por lo cual tendría una ventaja muy clara en la batalla, pero bueno, ustedes hagan lo que tengan que hacer con tal de ganar, diría Ryota serio. Viendo las batallas que se habían liberado, él sabía que si los dos guerreros se enfrentarán con él perdería por mucho y sería llevado al palacio Yagami, y ahí si la pasara fatal, porque en el pasado él invadió el palacio y terminó fatal. Si no hubiera sido por sus padres no hubiera salido vivo y ahora no tiene el apoyo de dichos, por lo cual tiene su cabeza por los suelos. Con solo la presencia de Arthur lo ponía nervioso recordando el pasado. Y que si vería eso sabía que el guerrero estaría en muchos apuros, aunque no quiera debería defenderlo, o al final era su hermano, debería dar su vida por él y lo haría sin importar qué. La batalla de los dos guerreros se veía pareja, pero la realidad era muy diferente. Ichiro era masacrado a golpes como si no hubiera un mañana. Arthur solo se movía a unas grandes velocidades, dándole miles de golpes en tan solo segundos. Cada brutal golpe que él lanzaba hacía temblar el cuerpo de su rival. Ichiro recibió una descomunal velocidad en toda su cara que lo sacó disparado, impactando cientos de montañas que las iba destruyendo por el gran poder del impacto. Te pones de pie y sería la última cosa que harías, así que mejor quédate donde estás porque no quiero acabar, diría Arthur serio, ya que sabía que el guerrero se pondría de pie de nuevo. Un guerrero no se detendría así de fácil. Claro que no me detendré así de fácil, soy un guerrero capaz de liberar una batalla hasta que mi cuerpo deje de responder y eso lo sabes, mi sangre guerrera no me dejará caer así de fácil, diría Ichiro, el cual se ponía de pie viendo a su rival. Bueno, lástima que tu cuerpo no dice lo mismo, estás al límite, cada meridiano de poder ha llegado al límite, si liberas más poder puedes hasta explotar en poder y morir en el acto por tu estupidez, diría Arthur con una pequeña sonrisa. No importa si eso pasa, me da igual dar mi vida por el bien de mi reino, lo haría una y otra vez sin importar mi destino, diría Ichiro serio. Bueno, si eso quieres, tu batalla ha llegado a tu final, diría Arthur, el cual se había movido a una gran velocidad clavando un fuerte golpe en el meridiano del poder mental, pero vio que nadie lo estaba controlando, solo era el propio Yagami. Imposible, no eres controlado, diría Arthur serio. Lo sé, como guardián eso era imposible, solo quería ver todo lo que planeaba el guerrero y se lo informé a mi hermano, al final este era el plan desde el inicio, diría Ichiro, el cual su poder se restableció como si fuera normal. Pero ¿por qué luchar conmigo como si no hubiera mañana?, diría Arthur serio. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar, según mi hermano eres de nuestro reino y quería ver qué tan fuerte eran y veo que lo son. Bien hecho, Ichiro, pero me debiste informar sobre la apariencia del guerrero, ¿no crees? Ese golpe sí que me dolió, diría Yato, el cual estaba sentado porque aún estaba confundido. Ni yo sabía eso, pero Arthur, detén a esa bestia porque yo no he sido capaz en entrenamientos, diría Ichiro, el cual se sentó a la par de su hermano. ¿Cuál bestia?, diría Arthur, pero vio a Akame. La guerrera estaba que hechas chispas de la furia que tenía y lo que había escuchado. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capas de esta saga y las siguientes.